te voy a contar la historia. A pocas personas le he contado cómo es que yo me involucro en temas de cannabis. Fue toda una travesía, porque imagínate, hace 11 años, 12 años no había ni semillas. México está muy ligado a todo el tema de narcóticos. Tenemos una narcocultura, se habla de un narcopaís. Aparte de que me considero un empresario social, soy activista, formo parte del movimiento canábico mexicano. Si seguimos viendo al cannabis como un mero instrumento de generar impuestos o generar ingresos para unas pocas personas, va a pasar lo mismo como con otras industrias, porque si ponemos el dinero por encima de la salud, Claro. entonces lo que vamos a querer buscar siempre son más consumidores, ¿no? ¿Quién fume más? Que cada año se produzca más marihuana. Yo creo que la industria de la marihuana no va por maximizar eso, ¿no? Me empiezo a meter a hacer lobbying al Senado. Justo es en noviembre del 2019 cuando subo por primera vez a la sierra a tratar de implementar el plan que ya le había yo presentado al presidente por escrito. Y el artículo 9 de la Constitución que nos da la libertad de asociación, siempre y cuando sea un fin lícito. Y entonces es cuando decidimos hacer Torus Agroecología Sostenible Torus, AC. Mi lucha va enfocada a que COFEPRIS nos libere esas autorizaciones sanitarias, que sea un trámite nada más, unir esfuerzos con aquellas personas que ya cuentan con una autorización sanitaria y si no cuentan con esa autorización sanitaria, nosotros los estamos apoyando gratuitamente con el objeto de colaborar para el estudio de la planta, para el cultivo, la investigación. Bienvenido Luis Barrios a Iguanamar Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy Muchas gracias bien, por tu invitación. muy bien, muy bien. Aquí en verdad emocionado por lo que vamos a estar platicando un poco y la verdad te confieso que es un honor tenerte en este espacio. Ya quería desde hace rato pues tener ahí el gusto de poderte entrevistar. Creo que se va a poner interesante la conversación. Muchas gracias, sí, yo también estaba ansioso por esto. Qué bueno, Luis. Oye, pues sé que has estado involucrado con la industria del cannabis desde hace muchos años, aun cuando pues en México realmente todavía no tenemos una regulación como tal. Entonces, pues, ¿qué te parece si comenzamos desde el comienzo y nos cuentas un poco cómo fue que te involucraste pues en el cultivo de cannabis, con la industria del cannabis y específicamente, ya me contarás, con un poco cultivos con comunidades en la Sierra de Guerrero? ¿Cómo comenzó todo esto? Pues mira, eso comenzó hace aproximadamente ya casi 12 años, ¿no? Fue algo muy curioso porque te voy a contar la historia, ¿no? Creo que a pocas personas le he contado cómo es que yo me involucro en temas de cannabis. Yo antes de dedicarme a esto, yo me dedicaba a los antros, tuve por ahí algunos antros, una comercializadora, pero en aquellos años nos empezó a ir un poco a presionarnos porque en aquellos años importábamos celulares y después se vino todo un tema de que en México ya no se podía, se complicó a otros países donde mandábamos y yo no sabía ya para dónde, entonces vi la película de Salvajes, no sé si la viste alguna vez, Savage, con Salma Hayek. Ok, la ubico, sí. Sí, bueno, entonces me llamó mucho la atención porque hay una escena donde sale un cuarto de cultivo, ¿no? De cannabis con lámparas que yo en mi vida había visto, ¿no? Y hablaban de marihuana hidropónica. Entonces, cuando veo eso dije, wow, ¿no? Y luego cuando veo los precios hace 11 años, no recuerdo si era 6,000, 8,000 dólares por libra que costaba en aquel tiempo el cannabis en Estados Unidos. Entonces eso me dejó, como que me llamó mucho la atención, ¿no? Pero yo nunca ni había cultivado ni tenía nociones de cultivo, aunque tengo formación de químicas biológicas, pero, pero nunca había practicado. Y entonces después me fui, como a la semana, me fui a una fiesta que me invitaron en Cancún, ¿ok? Y entonces al otro día estábamos en la alberca, pues ahí en la alberca disfrutando y conocí justo una pareja americana que justo uno de ellos era un master grower en California. Entonces yo dije, oh, esto es mucha coincidencia o es una señal, ¿no? De que por aquí hay algo. Y ya, ¿no? Me dejó su tarjeta y me quedé pensando, estuvimos ahí platicando, me explicó un poquito cómo funcionaba la industria. Y ya después, cuando llego a México, le hablo a un amigo que siempre me ayuda mucho con ese tema, ¿no? De que interpreta sueños o cosas así. Y le digo, oye, pues mira, me pasó esto, ¿no? Veo la película y a la semana conozco una persona, me dice, que se dedica a esto y me dice, no, pues te tengo una tercera.
yo tenía un antro en Los Cabos, un after hour en Los Cabos. Y entonces resulta que uno de las personas que colaboraba con nosotros era americano, se fue a Estados Unidos y cuando regresa, pues ya traía todo el conocimiento de cultivo, ¿no? Entonces le digo, a ver, pásamelo, ¿no? Se llama Nathan, ¿no? Es la persona que a mí me enseñó a cultivar, ¿no? Y lo primero que le pregunto, le digo, bueno, ¿y de qué se trata esto? ¿Qué tan complicado es? ¿Cuánto dinero se requiere invertir? O así, ¿no? Y me dice, bueno, ¿quieres un Ferrari o quieres un Volkswagen? Me dice, ¿no? Entonces le dije, no, pues, a ver, un Ferrari se oye mejor. Y total que ya hicimos así la cotización para montar un cuarto, completo El Ferrari o el Volkswagen se refería a una estación de cultivo. a una estación de cultivo, exacto. ¿Qué tan Claro. equipada la quería, no? O sea, fue como su referencia. Si queríamos cultivar con algo muy básico o ya con lo último, donde él me decía que pues que iba a haber mayor calidad y más control, ¿no? Sobre todo control en el cultivo. Y así fue como compré mis primeras lámparas, ¿no? Que fue toda una travesía, porque imagínate, hace 11 años, 12 años no había ni semillas en México, ¿no? Entonces, hay un amigo que se fue a España, que me ayudó, se las trajo, ¿no? Todo un tema, ese primer cultivo, ¿no? Que además ese cultivo fue lo que llevó después a toda al siguiente proyecto que fue el Mundo Verde, ¿no? Al darme cuenta de que cuando empiezo a cultivar y veo que no, o sea, imagínate, hace 12 años, si ahorita apenas todavía, yo digo que todavía México es un país de consumo, no es un país productor todavía, o sea, somos más consumidores que productores. Entonces, y cuando veo que no había dónde conseguir todos los insumos, fue así sale el mundo verde y de ahí surge todo lo demás. Pero así fue como empezamos, básicamente, viendo Exactamente. los salvajes. Y no, no, qué interesante en verdad esa historia, porque la verdad creo que le da ahí un poco de, de un trasfondo pues diferente, ¿no? A tu conexión, pues esa relación que surge a través de como esta historia está bastante interesante. Y ya vamos a llegar justamente al tema de hablar del mundo verde, porque en definitiva fue o es uno de los emprendimientos más conocidos dentro de la industria en México, sobre todo cuando yo llegué a México en el 2015, que ya con interés en empaparme y estudiar mucho de la industria y vincularme, eh, pues eran referencias, son referencias, ¿no? Ahora creo que no tienen tiendas, ya me contarás un poquito, ya vamos a entrar un poco más en eso, pero volviendo a esos inicios, oye, ¿no te daba de cierta manera un poco de miedo meterte en eso? O sea, ¿qué era lo que te motivaba? Es decir, ¿pensabas que la regulación iba a venir pronto, la legalización iba a venir pronto, o era más una movida tipo de, oye, la verdad, no sé, estoy en desacuerdo con la regulación, voy a meterme en esto, sea legal o no? Fíjate que yo creo que en un principio, y lo puedo reconocer, que fue meramente económico, ¿no? Por la situación financiera en la que me encontraba. Y yo decía, ¿no? Ahorita tengo 54 años, entonces hace 12 años yo decía, bueno, yo siempre he sido empresario a esta edad, no veía claro un nuevo negocio que pudiera emprender. Dije, soy licenciado en administración de empresas, pero ¿quién me va a contratar si toda mi vida he trabajado independientemente, ¿no? Y realmente fue como meramente económico y después al conocer la planta fue que a mí la planta me cambió de una manera espiritual y ser la persona que soy y por eso ha surgido todo esto que ya te iré platicando de las comunidades, ¿no? Pero en un inicio sí fue por meramente económico, asumiendo todos los riesgos que eso conllevaba, ¿no? Hace 11 años que Exactamente. No, y lo pregunto porque yo me imagino que en verdad de nuestra audiencia, las personas que estén viendo y estamos aquí hablando de 10 12 15 años y pues se preguntarán, bueno, y esto no era ilegal, ¿no? Entonces, ¿cómo sucedía? A ver, yo creo que está interesante conocer tu postura acerca de eso, porque pues yo te conozco personalmente, sé que eres una muy buena persona y sé con quién estás involucrado y con tu equipo de trabajo. Sin embargo, pues comúnmente cuando se habla de personas que están en la industria en cualquier país donde no esté legalizado, pues tienden a asociarlo a crimen organizado, pues a malas personas, a cosas malas en general, ¿no? Entonces, ¿cómo te sientes tú al respecto de esto? ¿Cuál es tu postura al respecto de este pensamiento común?
Ok, ese pensamiento común, yo pienso esto, ¿no? México está muy ligado a todo el tema de narcóticos, ¿no? Tenemos una narcocultura, se habla de un narcopaís, ¿no? Y aún entendiendo esos riesgos que se corrían, dentro de mi análisis también fue ver que en aquel tiempo no era un producto. Primero era algo novedoso porque yo te digo una cosa, después de que hicimos nuestra primera producción, me tardé como 3 meses en poder vender esa primera cosecha, ¿sabes? Entonces, no había un mercado como tal. Yo nunca he sentido, en todos estos años que llevo yo de estar dentro del cannabis, no he sentido yo esa presencia del crimen organizado tan adentrado en temas de cannabis, porque yo creo que como ya desde el 2016, 17 se empezaba a hablar ya de una regulación, entonces yo creo que al crimen organizado le interesan más las cosas que no están legales, donde pueden tener un mayor retorno por su ingreso, ¿no? O sea, y con el cannabis realmente es una planta, luego es lo que muchas personas tal vez no ven o piensan que venir y cultivar cannabis es hacerte millonario, ¿no? Como que si fuera cualquier otra sustancia, como andar traficando otras sustancias, pero no, es un cultivo, ¿no? Entonces, estás trabajando con seres vivos, entonces yo siempre he dicho que el que se quiera dedicar a esto siempre tiene que ver dos cosas, la calidad y el rendimiento por metro cuadrado, ¿sabes? Entonces es bien complicado, hay mucha gente que ha intentado entrar a cultivar, hacen una vez y se retiran, entonces yo no creo que en México ahorita es más, creo que estamos importando más cannabis que lo que pudiera producir aquí el crimen organizado, porque como te digo, ya ahorita que platicaremos de la sierra, que es donde podría estar el crimen organizado cultivando en grandes extensiones, no está sucediendo así, ¿sabes? O sea, yo creo que sí va como en todo, ¿no? O sea, sería ilógico decir, ¿no? Es como yo siempre he dicho, ¿no? Cuando entramos con estas preguntas, yo digo, si el aguacate paga, la nuez paga, los limones pagan, ¿no has visto las noticias que le están cobrando 1 peso por kilo? Las discotecas pagan, los negocios en el centro pagan. ¿Tú crees que el cannabis no va a pagar? Claro, en- Entonces, pero yo no entiendo. creo que sea un negocio que tenga el crimen organizado como tal, ¿no? Como la cocaína, el fentanilo, otras cosas que sí tienen el control y que si te metes, pues Oye, yo no. es muy interesante este tema y creo que vale la pena, en la medida de lo posible, pues ver de qué manera nos involucramos y hacemos algún contenido. Creo que estos son, definitivamente creo que la educación y ponerle luz a estos temas que a veces son delicados y complicados de conversar, sobre todo por las escuetas regulaciones que hay, porque hoy en día, aunque muy escueta, de hecho, pues sí existe un marco legal al cual nos estamos apegando como sociedad y ya vamos a hablar un poquito de eso, en verdad. Entonces, en verdad te agradezco que tengas esa transparencia y esa apertura a participar en el podcast y hablar de este tipo de cosas y ya veremos de qué manera nos involucramos, también con la sierra para contar esas historias, porque además ya tuve el chance de conocer un poco a, eh, tuve el chance de conocer un poco a el equipo de trabajo que está contigo por allá también, ¿no? Entonces, justo me comentabas, empezaste de esa manera, me imagino que comenzaste a crecer, buscar expandir. Entonces, ¿cómo llegas a vincularte con la Sierra de Guerrero? Ok, bueno. Entonces, antes de la Sierra de Guerrero, porque antes de llegar ahí pasan cosas, ¿no? Entonces, veo esa oportunidad de negocio, empezamos a cultivar, veo que no hay quien pueda suplir todos los insumos que se requieren para poder cultivar, y es donde me involucro con el mundo verde, ¿ok? Y entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar con el mundo verde, llegamos a tener 8 tiendas abiertas. Actualmente ahorita estamos parados porque después de la pandemia fue imposible, ¿no? Seguirnos manteniendo, pero empieza la regulación y entonces ahí es donde empiezo yo me empiezo a meter a hacer lobbying al Senado, ¿no? Le escribí inclusive unas cartas al presidente presentándole, o sea, entro al lobbying al Senado, ¿no? Y empiezo a ver cómo empiezan a llegar todos los grupos de lobbying de Canadá. Yo estuve sentado con fondos de inversión de Canadá, llegaron grandes empresas como Canopy, Aurora, y entonces cuando veo que todo iba a estar acomodado hacia otra vez al sistema capitalista actual que tenemos, que no comparto mucho
con el que solo unos pocos puedan tener mucho y toda la base no. Y entonces cuando dije, ¿sabes qué? Pues hacia la sierra. Y llego a la sierra porque justo en el Senado conozco a una persona, a un veterinario que se llama Juan Miranda, que él es de Guerrero. Y entonces ahí en ese lobby del Senado es cuando yo le platico, porque antes de ir al Senado, de conocer a la sierra, pues yo sí tenía esa idea de que yo le puse al presidente un plan que era el Plan Nacional para la Industria del Cannabis a través de sistemas agroecológicos. Algo así era el tema, ¿no? Y entonces es cuando en el Senado me invita Juan y es cuando vamos al municipio de General Eleodoro Castillo, en la Sierra de Guerrero. La cabecera municipal de ahí se llama Tlacotepec. Y es donde conozco a la mayor parte del equipo que tú conoces, que ellos vienen de una comunidad que se llama Hueyahuatl. Ahí es Ok. una comunidad como de 120 personas. Y entonces ahí es, justo estaba revisando, justo es en noviembre del 2019 cuando subo por primera vez a la sierra a tratar de implementar el plan que ya le había yo presentado al presidente por escrito. Ok, ok. Entonces, a ver, de cierta manera, cuando te involucras con la sierra, ya, a ver, 2019, no sé si ya había salido la Declaratoria General de No, Inconstitucionalidad. todavía no, No. la declaratoria no. Ya Ah, ok. estaba aprobada, ya había la ley donde se habían modificado el artículo 235, se creó el 235 bis y se hicieron modificaciones al 245, creo, y no recuerdo, Y estaba el proyecto de ley en discusión en las distintas cámaras del Senado. para temas medicinales. Ya. ¿Ok? O sea, estaba ahí la parte medicinal. Bueno, lo primero que se regula es la parte medicinal, ¿no? Que se hacen estas modificaciones. Y a partir de estas modificaciones, que salieron en el 2017, creo que fue, entonces, antes de que se fuera el actual gobierno, empezamos a cabildear, porque yo también aparte de que me considero un empresario social, soy activista, formo parte del movimiento canábico mexicano. Entonces, en aquellos tiempos empezamos a juntarnos, se nos abrieron las puertas en Cofepris, hubo muchas reuniones de cabildeo con el movimiento y con toda la sociedad ahí, porque ya estaba la ley y entonces faltaban hacer el reglamento de cannabis. ¿Ok? O sea, hay dos cosas. La parte medicinal se hace a través de las modificaciones a la ley y la parte de uso adulto se gana a través de los juicios de amparo, ¿ok? Donde se crea la jurisprudencia. En esa jurisprudencia le dicen la Suprema Corte, el Poder Judicial, le dice al Poder Legislativo, hey, tienes que regular porque ya no, o sea, el consumo de cannabis ya no puede ser prohibitivo. Y entonces es donde aparecen todas estas series de iniciativas, que fueron más de 12. Yo me leí 12 iniciativas completas, ¿no? Esas 12 iniciativas. ¿Tú también? Sí, yo Leí, también. leí esas 12 iniciativas y entonces, pues ahí es donde empiezo a ver el proyecto, cómo acomodar el proyecto de la sierra, porque no sé si viste, pero ya lo último que subimos a 1 milímetro, ¿no? Lo que se había aprobado Sí. ya por el Senado es que se iban a aprobar 1,000 metros cuadrados, por cultivos protegidos o 1 hectárea a cielo abierto, se iban ¿qué más venía? Que no te ibas a poder, primero decían que no que podías integrar verticalmente, iban a salir 5 tipos de licencia, pero pues, eso fue lo que no pasó. Sí, Y entonces exactamente. entran en desacato y es donde sale la declaratoria de inconstitucionalidad, que es la que nos da las herramientas jurídicas en este momento para crear la asociación civil Torus. ¿Ok? Exactamente. Y para allá vamos justamente a hablar específicamente qué es Torus, ¿no? Porque aquí hemos estado hablando de varias cosas. Hablamos de tu emprendimiento Mundo Verde, por ahí sacaste otros emprendimientos que me gustaría tocar eso más adelante también por indagar más en tu perfil emprendedor. Pero de nuevo, entonces surge Torus, que es esta, si no me equivoco, marca u o asociación civil vinculada con estos cultivos y estas comunidades en la Sierra de Guerrero, con además un perfil o digamos un ángulo de impacto positivo y además, o sea, de impacto positivo a nivel social, pero también ecológico, si no me equivoco, ¿no? Pero cuéntanos entonces, por favor, ¿qué es específicamente Torus? Bueno, entonces Torus primero surge como Torus Concentrate, ¿ok? Porque si bien empiezo yo en esos años a cultivar, pues también me empieza a llamar el tema de las extracciones.
Y entonces es donde sale Torus. Y Torus, el nombre de Torus, viene de geometría sagrada, de un toroide, porque te digo que a mí todo este tema a partir del cannabis me volví una persona muy espiritual, ¿no? Que entonces de ahí surge el nombre de Torus, de un toroide, que es como el balance de la energía. Entonces primero Ok, surge como una marca, ¿ok? Que se iba a dedicar a hacer extractos, ok, Torus Concentrate. Pero entonces, cuando viene esta declaratoria de inconstitucional y viendo el proyecto, y que además te digo que hace 4 años que ya estamos trabajando en la Sierra de Guerrero, y a partir de la declaratoria de inconstitucionalidad, que ya ahora el gobierno federal tiene la obligación de entregarnos una autorización sanitaria, aunque es todo un vía crucis de 8 meses, más aparte depende el abogado que te toque de 2,000 a 30,000 pesos te cobran. Entonces, dije, y el artículo 9 de la Constitución que nos da la libertad de asociación, siempre y cuando sea un fin lícito, ¿ok? Entonces dijimos, ok, si tú ya tienes una autorización, yo tengo una autorización y varios tenemos una autorización, claro que bajo el artículo 9 de la Constitución nos podemos constituir y entonces es cuando decidimos hacer torus. Realmente la AC se llama Agroecología Sostenible Torus, AC, ¿ok? Que es una asociación civil sin fines de lucro cuyo objeto social es unir esfuerzos con aquellas personas que ya cuentan con una autorización sanitaria. Y si no cuentan con esa autorización sanitaria, nosotros los estamos apoyando a tramitarla gratuitamente con el objeto de colaborar para el estudio de la planta, para el cultivo, la investigación, todo de manera este, cooperativa, ¿no? Sí, en, en, juntos. claro, de manera en colaborativa, ¿no? Exactamente. Entre sociedad civil, personas amparadas, personas que estén buscando, pues sí, quitarse un poquito ese peso de encima de la ilegalidad y de cierta manera creería yo que es también un poco activismo, ¿no? Es una manera de presionar también a las autoridades de que resuelvan lo que no se ha resuelto y que tuvo que la Corte sacar esta declaratoria. De alguna manera ahora nos estamos organizando, la sociedad civil, empresarios, emprendedores, pero ¿creerías tú que también es una manera de presionar al gobierno para que hagan algo? Sí, claro, ese es un activismo empresarial el que estamos haciendo, porque nosotros esos costos de 2 a 30,000 no se los estamos cobrando a nadie, ¿no? Y ahorita ya como todos ya estamos casi para meter mil trámites, ¿sabes? Entonces, ¿Qué, qué, qué resulta de todos, o en mi pensamiento decir, ok, tenemos ya la declaratoria, podemos formar esta asociación y a partir de estas asociaciones también, al ver, como te decía, cuando yo estuve para la parte de regulación que ya venía, que el Senado era una locura y ver todo mundo que estaba cabildeando ahí y al ver que a las comunidades rurales no se les estaba poniendo enfrente, o por encima, porque tiene que haber una reparación de daño a estas sociedades, ¿no? A todos esos pueblos moteros, ¿sabes? Que, por ejemplo, fíjate, en Tlacotepec, a donde estoy yo ahorita, hace 4 años, eh, el municipio de Leodoro Castillo, en el último reporte que yo encontré sobre la situación de drogas en México, que luego si quieres te voy a pasar el dato para que lo pongamos de dónde salió, en el 2017, creo que fue entre el 2014 y 2017, este municipio de Leodoro Castillo fue el tercer municipio con mayor superficie erradicada de amapola y marihuana, ¿ok? Era más amapola que marihuana. Cuando yo llegué por allá arriba a la Sierra de Guerrero, un kilo de amapola costaba 27,000 pesos el kilo de goma para procesar. El año pasado, a partir de todo el tema que se ha venido con el fentanilo, 2,000 pesos el kilo de goma. Este año nadie cultivó amapola. Entonces, creo que el cannabis es y aparte, más de la mitad de la población está emigrando y la otra mitad le están forzando a emigrar, ¿no? Entonces, yo creo que el cannabis puede llegar a dar una parte de economía a las comunidades, ¿no? Entonces, esa es la idea de Torus, que ver que la industria del cannabis en México sea una industria para todos y no solo para unas cuantas personas, porque si es una industria, sí, claro que tiene que generar. Aunque yo también siempre he dicho esto y lo voy a seguir diciendo, si seguimos viendo al cannabis como un mero instrumento de generar impuestos o generar ingresos para unas pocas personas,
va a pasar lo mismo como con otras industrias que no están viéndose a través de un sistema de reducción de riesgos y daños, ¿no? Porque si ponemos el dinero por encima de la salud, Claro. entonces lo que vamos a querer buscar siempre son más consumidores, ¿no? Quien fume más, que cada año se produzca más marihuana. Entonces, yo creo que la industria de la marihuana no va por maximizar eso, ¿no? Yo creo que se pueden generar muchos ingresos simplemente solo a partir de la premisa de decir, la planta no se comercializa. Todo lo que estamos pagando son los servicios de todas las personas que trabajamos para poder llevar un cannabis artesanal. A mí me gustaría ver una industria más que una industria artesanal, más que una industria industrializada, ¿no? Donde nos preocupemos por producir más y más y más. En cambio, si lo hacemos en vez de eso por un sistema de reducción de riesgos y daños, donde lo más importante sean las personas, no les vamos a querer que sigan aumentando su consumo, ¿no? Sino vamos a tratar de ver cómo podemos apoyar a aquellas personas que tengan algún tema. Yo no sé si te ha pasado, pero yo sí he tenido mis amores y mis desamores con el cannabis. Yo Ujú. no estoy de acuerdo como una vez que por ahí en el Senado dijeron que el cannabis debía regularse como el cilantro. Imagínate, si estuviera regulado como el cilantro, le podría llegar hasta los niños, Claro, ¿sabes? que Creo no que eso tenga ningún tipo de... regulación, ¿no? O sea, Exacto. yo creo que tiene que haber una regulación, ¿no? Y entonces lo Ujú. que estamos buscando a través de esta asociación que hemos creado es una autorregulación, ¿ok? Por eso estamos poniendo a las comunidades rurales por enfrente, por eso estamos poniendo que no aceptar a nadie de 21 años, menor de 21 años en nuestra asociación, también que gran parte de estas cuotas de recuperación, porque en nuestra asociación no se vende, ¿no? Solo se realiza el traspaso entre afiliados, ¿no? Que se afiliaron y es parte para que llegue a manos de los productores y también que llegue a manos de proyectos productivos. Por ejemplo, ahorita en Hueyahuatl, nuestro primer proyecto, ellos ya acaban de construir toda el, el, una escuela, ¿no? Ya hicieron toda la construcción física, entonces ahorita nosotros la vamos a equipar con mobiliario, internet satelital y ver de qué manera podemos colaborar con ellos en hacer un intercambio de conocimientos, ¿no? De ida y vuelta al tener esas tecnologías, Ok, ¿sabes? qué No, interesante. no ir a enseñar ni educar, porque eso significa colonizar, ¿no? Sino Ujú. más bien hacer un intercambio, o sea, ver eso es lo que estamos trabajando ahorita con varias personas que colaboran, de qué manera vamos a poder hacer este intercambio de conocimientos Qué interesante. bidireccionales, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Pues por ahí puede ir más o menos lo que hagamos si se abre la oportunidad de ir y hacer algún contenido, porque creo que puede estar interesante documentarlo siquiera, ¿no? Documentar todo eso creo que va a ser muy valioso. Ahora, me surge una curiosidad. ¿Cuánto tiempo crees que tienen estas comunidades cultivando cannabis en la sierra? Uf, de toda la vida, los 80, 70, desde que empezó, o sea, Entonces, son- mi pregunta va al hecho de que, porque de nuevo, y volviendo al pensamiento de la audiencia que puede estar viendo esto y diciendo, bueno, pero esto es crimen organizado o algo similar. A ver, si estamos hablando de décadas y décadas y décadas, probablemente algunas de las personas que están trabajando en Torus o de estas comunidades, pues nacieron y sus familiares y sus abuelos y sus padres ya cultivaban cannabis desde hace tiempo y posiblemente para ellos no lo consideran o no lo ven como algo, como algo que estén haciendo un crimen, sino es parte de su cultura, es parte de su modo de vida generacional esto, o cómo se sienten ellos, cómo lo ves tú de que ellos asumen su posición de cultivadores de cannabis desde hace décadas, tomando en cuenta el tema de la legalidad. ok, yo creo que para ellos es algo muy normal. O sea, primero veamos, ¿no? Que siempre las comunidades de la sierra o las comunidades más marginadas son las más olvidadas, ¿no? Entonces, yo creo que ellos lo ven como un cultivo más, ¿no? Porque al final ellos no son los que la acaban comercializando, ¿no? Sino, ¿cómo funciona, por ejemplo, en el caso de la sierra, que es lo que yo he visto, ¿no? Fíjate, cuando yo llegué, el kilo de cannabis en la sierra, 150 pesos al productor.
imagínate, ¿no? Ok. Entonces, allá lo que yo vi, por ejemplo, solo en temas de cannabis, te puedo decir que en la sierra, o en el municipio en el que yo estoy, no les cobran piso, o sea, cada persona puede cultivar, ¿no? Y cada persona puede venderle a quien quiera. Lo que sí tienes que pagar es un impuesto por bajar el producto, ¿no? Pero eso ya no lo paga el productor, sino que lo paga el que va a comercializar o el que va a bajar el Ok, cannabis. ok. Pero Esto, prácticamente ya las comunidades, o sea, los niños cultivan, y ni siquiera son usuarios, ¿sabes? Aunque te digo que mayor parte, por lo menos en donde estamos nosotros, que era mayor tema de amapola, la gente no la consume, ni la marihuana tampoco la consume, ¿no? Entonces, para ellos es como un cultivo de subsistencia alimentaria, porque básicamente lo que cultivan allá o sea, todo lo que van a maíz, frijol, calabaza, cacahuate, que yo he visto que se cultiva mucho, todo es para subsistencia alimentaria, ¿no? Y el cannabis es lo que llegan a vender, o la goma, ¿no? Que te digo que este año ya nadie cultivó. Gracias, Luis. En verdad creo que valía la pena hacer esas acotaciones para que la audiencia, las personas que nos estén viendo, se imaginen eso al final, ¿no? Esas comunidades que tienen décadas, si no cientos de años cultivando y de qué manera, cómo es que una asociación de personas emprendedoras, de personas de negocios, con esta visión igual, digamos, de impacto positivo, pues tratan de integrar esas comunidades y darle su puesto, digamos, su presencia y su importancia dentro de las regulaciones que están empezando a suceder y desde la vista de alguien que también dice, oye, veo a Canadá, veo a Estados Unidos, veo a los grandes del capitalismo y de las industrias del cannabis ya musculosas financieramente, tratando de agarrar el pedazo del pastel. Espérense un momentico, aquí hay comunidades cultivadoras con mucha cultura y que han fundado todo esto y a los que defendemos la causa canábica, pues creo que les debemos bastante y merecen su puesto, ¿no? Y merecen no ser marginados como han sido marginados, y merecen que se les reconozca su trabajo y que se les reconozca la sabiduría que traen con tanto tiempo, pues dedicándose a estas actividades, ¿no? Entonces me parecía interesante recalcar cuánto tiempo tienen estas personas cultivando en la sierra. Sí, muchas décadas, como tú dices, ¿no? O sea, desde que se empezó a cultivar cannabis, yo creo que los estados mayores productores siempre han sido el Triángulo Dorado, ¿no? El Emerald Triangle Y Sonora, Guerrero, Oaxaca, ¿no? Creo que son los principales lugares donde se cultivaba mucho cannabis. Perdón, Desde te perdí ahí justo cuando mencionaste las segundas. ¿Podrías repetir los lugares? ¿Cuáles son los lugares en donde más se cultiva? el Triángulo Dorado, ¿no? Que es Sonora, Sinaloa y Chihuahua, creo que abarca, ¿no? Parte de Chihuahua, la sierra. Michoacán, Guerrero, Oaxaca. Creo que esos son los estados con mayor producción de cannabis que ha habido desde siempre. Exactamente, exactamente. Oye, y hablamos un poco acerca ahorita, de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad y de los permisos y de cómo se forma la asociación. Yo voy a tratar de hacer un ejercicio de explicar de nuevo eso, porque yo estoy muy empapado de todo lo que está sucediendo y estamos hablando en términos de repente para los entendidos de estos asuntos un poco. Entonces yo voy a tratar de hacer un ejercicio acá de nuevo y tú me corriges si me estoy equivocando. Igual yo no soy ni abogado, ni político, entonces he tenido que hacer, digamos, ciertos esfuerzos en tratar de comprender, analizar todo esto y poder explicar cuál es el marco legal que existe actualmente en México. Entonces, como bien tú mencionaste, eh, había unos proyectos de ley. A ver, tú mencionaste que estaban justamente los temas medicinales, y, o sea, los temas de ley para consumo, producción y distribución de cannabis con fines medicinales. Y está todo el tema de consumo de uso adulto o uso recreativo o uso lúdico, como lo quieran llamar. Y de cierta manera, esos avances han ocurrido por distintas vías. El tema medicinal, otro día podremos hablar del tema medicinal, creo que hoy estamos hablando y más enfocándonos en el tema de uso personal. Entonces, había unos proyectos de ley iniciados por ciertos gremios No, que es primero empieza con 5 juicios de amparo, porque recuerda, o sea, no había ningún proyecto de ley hasta ¿cómo se llama? Hasta que se gana la jurisprudencia. O sea, después, exacto.
de 5 juicios de amparo que se ganan, se llega a la Suprema Corte y se llega a la jurisprudencia, y a partir de la jurisprudencia es que se tocan estas iniciativas que tú dices que se empiezan a Exact- discutir en el Senado. exactamente. Exactamente, entonces volvamos un poco más atrás a esos juicios de amparo. Estas demandas de estas personas, de estos civiles, van, digamos, acompañadas o apegándose a la violación del derecho al libre desarrollo de la personalidad, ¿correcto? Correcto, correcto. Ajá, Al libre exactamente. desarrollo de la personalidad. Ese es Es, el marco. exactamente, digamos, ese argumento es que la prohibición de estas leyes o sea, que se me prohíbe a mí consumir cannabis, atenta o digamos, choca contra esta otra ley o este otro derecho que tenemos contemplado en las leyes, que es el libre desarrollo de la personalidad. Entonces, me imagino que así se empiezan a armar los casos para estas demandas y empiezan a salir estos amparos, ¿no? En donde los tribunales, digamos, empiezan a fallar a favor de los solicitantes y le dan un amparo y de alguna manera le dicen, bueno, fallamos a tu favor, la verdad es que tú sí podrías consumir, ¿no? O sea, te vamos a dar esta excepción, porque no está en la ley, pero dado que analizamos el caso, tienes razón, te vamos a dar un permiso y con ese permiso probablemente han tenido que ir a la COFEPRIS, al ente que maneja tema de salud, pedirle oficialmente un permiso ahora con esta resolución del juzgado y cruzar los dedos y presionar para que la COFEPRIS sacara esos permisos porque era la primera vez que tenía que empezar a sacar algo similar, ¿no? Entonces, entonces empieza, como tú lo comentas, hay unos casos posteriores que también se fallan a favor hasta que se alcanzan 5 casos a favor y eso genera algo que se le conoce como jurisprudencia. Y Entonces, si, para todos. exactamente, si no me equivoco, la jurisprudencia lo que implica es que digamos, hay ese precedente de tantos casos que han fallado a favor en esa misma demanda, básicamente, que lo que contempla la jurisprudencia es que, lo que contempla la jurisprudencia es que si alguien adicional viene solicitando prácticamente lo mismo, ya hay que fallar a su favor. Correcto, Es eso es. correcto, es correcto. Entonces se genera la jurisprudencia y empiezan entonces los proyectos de ley, ¿correcto? Entonces, en ese momento ya le dicen, hey, a ver, mire, ya está esto. El Poder Judicial le dice al legislativo, tienes que hacer una ley porque esto ya no puede seguir así. Exactamente, exactamente. Entonces empiezan esos proyectos de ley, iniciativas de distintos gremios, empieza un poco el... O sea, hacen un ejercicio que se llama Parlamento Abierto de Cannabis, también en el Senado. Sí, Hubo exactamente, muchos foros de discusión. exactamente. Eso fue una época muy interesante, ¿verdad? Porque eran las comunidades canábicas, civiles, cultivadores, de todo, todo lo que todo el que fuera activista ajá, y se estaba yendo a vincular y de cierta manera a enseñarles un poco a los diputados y senadores que eran al final los que iban a terminar discutiendo estas leyes y decidiendo, porque lamentablemente lo que ha traído también la prohibición es mucha ignorancia respecto al tema. Entonces fue interesantísimo ver justamente personas como tú, yo, o distintos gremios en esos foros hablando específicamente con los diputados y todavía empezando a explicarles lo que siquiera es un cannabinoide o un tricoma o un terpeno o una planta hembra o una planta macho. Entonces era esa época donde estábamos en el Parlamento abierto y estaba toda la comunidad canábica ahí un poco enseñándoles a los diputados y senadores y personas que iban a estar encargados de discutir y votar estos proyectos de ley en las respectivas cámaras, qué es realmente el cannabis y todo el potencial terapéutico que tiene, el potencial que tiene de impacto social, el potencial que tiene a nivel económico para un Estado. Y empezaron entonces estos proyectos de ley a ser discutidos y de cierta manera, como están los periodos legislativos, siempre estos proyectos de ley tienen que pasar o avanzar rápido en las distintas votaciones para que no se estanque y no se pierda de cierta manera el avance, porque si eso sucede y queda no votado o votado en negativa, pues puede, digamos, perderse el esfuerzo y tener que comenzar de nuevo con un proceso de avance de un proyecto de ley. Entonces ahí es cuando comentas que analizamos un montón de proyectos de ley distintos, se estuvo votando, digamos, internamente cuáles debían proseguir, y luego empezaron a avanzar en votaciones y a aprobarse y empezamos a emocionarnos todos de que pensábamos que en verdad ya estamos muy, muy cerca de tener una ley que regulara oficialmente el cannabis, su distribución, su cultivo, su consumo a nivel nacional en México. Y luego, a última hora,
por alguna razón que todavía yo desconozco. Yo no sé si tú tienes algún tipo de información de qué fue lo que detuvo ese último paso, porque si mal no entiendo, lo último que faltaba era la aprobación del Ejecutivo, la aprobación del presidente para que esta ley pasara, ¿correcto? No, no, fíjate, primero se hace un dictamen, ¿no? De todas estas iniciativas, como tú dices, pum, se hace uno en el cual ya se ponen de acuerdo todos los senadores, que te digo, lo más relevante era para el tema de uso personal, bueno, te iban a permitir, creo, hasta 20 plantas como autoconsumo, se iban a permitir clubs de cultivo, creo que hasta con 20 personas era lo que estaban poniendo, estaban limitados esos clubes, como lo ponen ahí, o asociaciones de cultivo, y luego venía ya la parte comercial, donde se iban a aplicar licencias para poder poner ya un dispensario físico, ¿no? O sea, era la licencia de cultivo, de transformación, creo que otra era para poderlo transportar, otro era ya para poderlo comercializar en un punto de venta y otro para exportación, ¿no? Iban a ser creo que 5 permisos, se ponen de acuerdo ya total todos los senadores, ah, la pasan a diputados, pero entonces en diputados le hacen un montón de reservas, entonces le quieren cambiar todo lo que habían hecho. Entonces, hay veces que sí te lo pasan con una, dos, tres reservas, eh, a partir de ahí dicen no y le hacen muchas reservas. Yo creo que esto tiene que ver más, yo si me preguntas mi análisis, porque todo el mundo me dice que si el presidente no quiere aprobar, ¿no? Al final él pues tiene mucha influencia en la Cámara de Diputados, ¿no? Pero yo más que haya sido este tema, yo creo que el tema de no aprobar en México viene de un tema ligado a Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? El mercado de Estados Unidos está colapsado, literalmente. Tú métete a las noticias, puedes buscar cómo está. Yo me acuerdo cuando empecé a seguir a Canopy, por ahí del 2016, 17 creo, porque Canopy cotiza en bolsa. Ujú, ¿Ok? Canopy recibió una inversión de $4,000 millones de Constellation Brand, que es la que opera Corona en Estados Unidos. exactamente. Entonces, cotizan y empiezan a subir las acciones de, creo que de 90, 80 centavos de dólar. Se llegaron a estar, creo que hasta entre $80, 85, $90, y al día de hoy están en 75 centavos de dólar. Ujú. Imagínate, ¿no? De casi $1 a casi 80 a .75 de dólar. Y si ves todas las empresas que cotizan en bolsa, todas van a tener en esa misma fecha, ¡fum! Todas se cayeron. Aurora se cayó. Luego, California, pues es el mayor productor de cannabis del mercado tradicional en Estados Unidos, no el mercado regulado. Entonces, y cada estado empieza a legislar diferentes maneras, empiezan a soltar un montón de licencias, empiezan a cultivar un montón para uso adulto, luego viene también se une que el cáñamo en Estados Unidos ya es un commodity, ya está, ese sí para que veas a nivel federal el cáñamo ya está regulado, entonces y recibe ya subvenciones de la ley, hay un presupuesto para el agro que se destina a Estados Unidos que son de varios miles de millones, entonces inclusive el cáñamo ya entra como un commodity y luego ya ves que empiezan a sintetizar moléculas, entonces, pero lo empiezan a producir no para producir cáñamo, sino semilla, perdón, flor para extraer, ¿no? Y Exacto. empiezan a convertir que si el HHC o empiezan a convertir CBD en THC con unos huecos, empiezan a comprar un montón de empresas a poner lámparas, empiezan a comprar equipos de extracción y eso colapsa el mercado porque empieza a haber una gran oferta de cannabis en Estados Unidos que de pasar, por ejemplo, el último dato que yo tenía con un amigo que vive en California, él estaba vendiendo en $3,000, todavía creo que hace año y medio, 2 años por libra, y ahorita, hablando de libras de interior, ¿ok? Cultivadas en interior, y ahorita el precio ronda sobre los 800 o $1,000. Entonces, por eso yo digo que ahora estamos recibiendo mucho cannabis, porque ahora ya nos mandan, no sé si has visto todos los Baby Hitters, los Galaxy, o sea, un montón de marihuana que nos mandan empacadas, y eso no es el crimen organizado, ¿no? Son un montón de gente que tiene contactos y, ¿sabes? Es contrabando nada más. Se volteó la tortilla, ¿no? De cuál es el país exportador. Entonces, ese es mi análisis, es que no vamos a legislar
hasta que Estados Unidos tenga una regulación federal, porque imagínate, Canadá regulado al norte, luego nosotros aquí al sur, y ellos en medio con un mercado colapsado, Sí. ¿sabes? Y que no saben, entonces, imagínate, y luego todavía llegar nosotros con esa presión, donde tal vez iba a poder, y entonces a nivel federal, entonces, pues yo creo que yo le voy, mi análisis va más hasta que Estados Unidos no regule, aparte, ¿no? Que aquí ya no hay esa voluntad política y como tú dices, todo se cayó, ya no hay, ahorita, yo no he visto que lo suban al pleno y menos que van a haber elecciones ahorita, entonces, si me preguntas, a mí en lo personal, cuando creo que va a haber un mercado tal vez regulado como se quería ver así, que espero que tampoco ya no llegara así, ya no comparto yo esa misma visión, pero yo no le calculo que menos de 6 a 8 años vamos a tener Exactamente. algo. Exactamente. Pero tenemos Exactamente. muchas herramientas muy buenas que ni siquiera necesitamos tanto que venga otra, o sea, lo que tenemos ahorita, ¿no? Como la estructura con la que se armó Torus, creo que es muy sólida, Sí, ¿sabes? definitivamente, si, cuando se inicie una nueva conversación al respecto, ya toda la comunidad, ya va a haber una especie de mercado gris donde existen estas figuras de clubes canábicos que seguramente para el año 2024 vamos a empezar a ver surgimiento de mucho más estas modalidades porque pues ya se empieza a ver que en efecto pues están operando y de alguna manera pues están operando bien dentro de lo legal, ¿no? Entonces justamente para terminar ese proceso, digamos, de explicar cómo es que funcionan estas asociaciones y cómo es que Torus está sacando permisos de cultivo, consumo, posesión y transporte y transformación, creo que ya lo dije, eh, a personas residentes en México, mexicanos o residentes en México, para que puedan hacer todas estas actividades de manera legal y a que además puedan asociarse en un lugar en donde se puede traspasar flor y de alguna manera estarías adquiriendo flores o digamos esa materia prima para el consumo personal de una fuente legal. Esto es primera vez que existe esto en México. Sí, sí, y ya somos varias organizaciones que estamos haciendo bajo este mismo esquema, porque es bien claro, ¿no? Entonces, si el artículo 9 de la Constitución, y lo vuelvo a repetir porque es bien importante que todo el mundo sepa este artículo, ¿no? Que es el que nos da el sustento. El artículo 9 dice que tenemos la libertad de asociarnos siempre y cuando sea un fin lícito. Entonces, si todos tenemos una autorización sanitaria, estamos haciendo un fin lícito. Aquí yo creo que ahorita más de por lo menos mi pelea en este momento de activismo, o mi lucha, no pelea, mi lucha. Mi lucha va enfocada a que COFEPRIS nos libere esas autorizaciones sanitarias, que sea un trámite nada más, porque prácticamente lo que yo entiendo que dice la jurisprudencia es que nosotros tenemos que darle aviso a COFEPRIS nuestra intención de cultivar, ¿no? Y es como ir a sacar una licencia de manejo. ¿A poco te tardas 8 meses en darte una licencia de manejo? Sí, ¿no? Llega el mismo día te la dan. ¿No? Entonces es lo mismo que yo tengo mi interés de cultivar, entonces nos la tendrían que dar eso y empezar a buscar también esta autorregulación con COFEPRIS. Nosotros no, la idea no es tener una asociación para aprovecharnos y empezar a crecer a partir de este marco jurídico que se acaba de crear, bueno, que acabo yo que estamos entendiendo varios, pues se trata de buscar esa autorregulación hacia un consumo responsable y de reducción de riesgos y daños a través de estas asociaciones. A mí, por ejemplo, ¿qué pasa el alcohol y el tabaco, no? Tú puedes entrar a un Oxxo, ya ves que inclusive habían quitado ya los que no se iban a presentar los cigarros y ya están otra vez presentes en todos lados los cigarros otra vez, ¿no? Entonces, esa publicidad así de atraer a las personas al consumo es lo que a mí no me gustaría verlo a través del cannabis. Entonces creo que esta figura de asociaciones civiles nos da esta oportunidad de agruparnos como personas, como individuos, generar esta cultura canábica a través del arte, la información, compartir eventos culturales, este, siempre, no pensando en que estamos haciendo dinero de la planta, sino que lo que se genera es a través de todo el trabajo que se genera, ¿no? Porque no solo es la persona que cultiva, por ejemplo, hay otros factores involucrados, por ejemplo, ustedes, ¿no? En Educana, pues, que ustedes que tienen que transmitir esa información, pero todos necesitamos comer, ¿no? Todos Exactamente. podemos vivir de la planta sin vender la planta, creo yo y generar una buena economía, ¿no? Alrededor de ella, porque se pagarían impuestos por ejemplo, de cada persona que trabaje, obvio, tiene que estar registrada en el seguro, tener sus prestaciones,
O sea, al final se trata de que toda esta economía gire a través del empleo, a través de los insumos, ¿no? A través de estos actos culturales, de información, de difusión. O sea, yo creo que puede haber muchos ingresos, se puede crear una industria fuerte, diferente a lo que hay, ¿no? Diferente a una empresa neoliberal, como siempre, que eso es el modelo económico que hemos estado viviendo, ¿no? ¿Qué es este modelo neoliberal? Es cuando el Estado está al servicio de las leyes del Estado al, al beneficio de unas pocas personas, ¿no? Entonces podemos hacer una economía circular, una economía para todos, a través del cannabis, sin grabar la planta, porque en el momento en que la empecemos a grabar como flor, pues en ese momento ya lo que está importando es lo que está generando el producto, ¿no? Entonces yo creo que no lo debemos de ver como un producto, ¿no? Sino como una medicina, un, es algo que tiene riesgos a la salud, que debemos de verlo que con todos esos riesgos debemos de cuidar a las personas. No queremos que cada año haya más consumidores de marihuana en el mundo, ¿no? No queremos ir, sino que aquellas personas que ya están en esto por una u otra cosa o circunstancia, pues lo hagamos de la mejor manera. También no todo es malo, si se hace con mucha responsabilidad, realmente ayuda mucho. ¿Sabes? Es eso, compartir las experiencias a través de esa responsabilidad, es decir, que si bien tiene muchos beneficios para la salud, muchos beneficios que nos pueden llevar a generar economías, nos pueden llevar a generar comunidades, nos puede llegar a cambiar todo este entorno. O sea, ese sería como mi máximo, ¿no? Ver cómo a través de una planta y una planta tan controversial, se puede generar algo tan bueno, ¿no? Ese sería como mi sueño. Completamente, y muy interesante tu punto de vista, en verdad, Luis. Y por eso es que también nosotros desde Educana, pues nos sumamos en un poco esa misión, porque ahora estamos colaborando para pues incentivar a personas a que se saquen por lo menos su permiso. O sea, y para cerrar justamente ese ciclo de que quería caer en el tema de cómo es que funcionan los permisos de las asociaciones, pues eso, esos proyectos de ley se caen, no existe una firma definitiva, digamos, del Ejecutivo por las razones desconocidas y las teorías que tenemos de por qué no terminó de avanzar esa ley. Pero de nuevo, eso implica que el Poder Legislativo entre en desacato por esta obligación que tenía de resolver pues sí, toda esta iniciativa enfocada en el tema del uso adulto del cannabis. Por ende, esto recae sobre la Suprema Corte de Justicia. Y hubo una votación, si no me equivoco, de los magistrados, si no me equivoco, que son las figuras que están en la Suprema Corte, en donde hubo una votación para definir qué era lo que iba a suceder con esas leyes que prohíben aún el consumo de cannabis con fines adultos, con fines de uso lúdico, como se quiera hablar, porque atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, porque ya está la jurisprudencia, ¿no? Entonces, esta cadena de hechos que le cae a ellos, hacen una votación y en la votación se vota de que sí se apruebe una declaratoria general de inconstitucionalidad, que básicamente lo que dice es que es inconstitucional lo que esas leyes indican y prohíben del cannabis. Por ende, de alguna manera están como eliminando, no sé si es esa la palabra correcta, eliminando los artículos de las leyes que prohíben estos fines para uso adulto. De hecho, se eliminan solamente dos párrafos. Toda la declaratoria general de inconstitucionalidad va, y ahorita te lo voy a confirmar bien, pero si mal no recuerdo, es el último párrafo del 235 y también el último párrafo del 245, pero no me acuerdo de qué fracción, que es donde se elimina ya la prohibición de consumir cannabis. Ojo, pero sigue penalizado, que ese es el problema. Entonces, si tú traes una autorización sanitaria, realmente la autorización sanitaria ni siquiera dice cuántos kilos puedes transportar. Yo he visto gente que llega al aeropuerto, les abre la maleta con lo que yo pudiera observar que podría ser tal vez 1 kilo de marihuana y se le enseñan y pasan, ¿no? Pero si tú no traes una autorización sanitaria y transportas arriba de 5 gramos, ya es un delito, ¿sabes? Y te Entonces, llevan al Ministerio Público. esa es la importancia de traer
tu autorización sanitaria. Exactamente. Entonces ocurre la declaratoria, Ujú. por lo cual entonces ahora cualquier civil, digamos residente o mexicano, debería poder acercarse entonces al ente sanitario, que es la COFEPRIS, Ujú. solicitar este permiso sanitario para ejercer ese derecho, Correcto. amparado o contemplado por la Declaratoria General de Inconstitucionalidad de la Suprema Corte, pero entonces lo que está sucediendo es que la COFEPRIS luego te da una negativa. Eh, No te da una negativa, fíjate, porque justo yo acabo de hacer una pregunta por transparencia, ¿no? Yo quería saber cuántas autorizaciones se han tramitado. Hice mal mi pregunta en transparencia, pero tienes que ser muy cuidadoso. Entonces, la respuesta que obtuve solo fue que de octubre del 2022 a octubre del 2023 han ingresado 4,300 trámites, ¿ok? Y, ojo, no les dan la negativa, te contestan que no está en las posibilidades. Entonces, con ese documento que llamémoslo negativa, hay dos vías. Una que era la que al principio se estaba usando, que era la vía del amparo, y la otra es, que es lo que estamos usando nosotros, es una denuncia por incumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalmente. están Una denunciando a la denuncia, COFEPRIS. exactamente. Denuncia por incumplimiento a la declaratoria de inconstitucionalidad. Entonces, normalmente el 90% de los jueces falla a favor, porque todavía hay unos jueces que fallan en contra, ¿ok? Pero el 90% ya falla a tu favor, entonces con ese fallo del juez vas, te presentas a COFEPRIS y COFEPRIS te da tu autorización. Pero entonces es todo un tema, porque COFEPRIS se toma casi hasta los 90 días para darte tu negativa. Y luego todavía otros 2 o 3 meses del juicio, ¿no? Y luego tienes que esperar todavía un mes de que les llevas para que te emitan tu autorización. Es un trámite que en el mejor de los casos yo he visto que puede durar 4 meses y de 8 a 10 meses dura todo este trámite, que es un trámite meramente administrativo, Ujú, ¿sabes? O ujú. sea, esto debería ser inmediato y si lo tuviéramos inmediato, pues prácticamente ya nada más sería hacer un reglamento porque ya podríamos. Exactamente, exactamente. Y yo ya tengo mi permiso, afortunadamente. El mío demoró bastante porque además coincidió con la pandemia. O sea, inicié el trámite antes de la pandemia, terminé recibiendo el permiso después de ya que se había calmado mucho más la situación. O sea, demoró más de un año, más de año y medio, si no me equivoco. Pero afortunadamente lo obtuve y además fui un poco, creo que de los lotes de personas, medio los primeros también que empezamos con esa iniciativa. Yo sí lo hice con un abogado, me costó dinero, no fue barato los servicios del abogado. En ese momento todavía hasta se estaban abriendo camino por lugares por donde no todos se habían metido, no todos conocían el camino de cómo hacer esto que acabamos de explicar justamente. Eh, Sin embargo, hoy en día, de nuevo, y les recuerdo a las personas que nos están viendo que con Torus estamos haciendo esa iniciativa de pues, incentivarlos a que se saquen su permiso. Todas las personas que sean consumidoras o tengan a un familiar consumidor, pues le puedan comentar, porque al final esto es, por lo menos en mi caso, Luis, ha sido en gran medida un alivio para las personas que consumimos por los distintos fines que sean. eh, Dentro de los marcos, o sea, más bien dentro de la ilegalidad, de cierta manera uno se siente mal, uno carga como con una mochila, con un peso, con una culpa de que estás haciendo algo malo a las vistas del marco legal y de la sociedad, etcétera, ¿no? Entonces, de cierta manera, es un gran alivio y eso a la salud mental sí, a la salud mental sobre todo creo que ayuda muchísimo. Y entonces, lo que estamos haciendo un poco es, de nuevo, colaborando para que las personas que estén cultivando, consumiendo, transformando y transportando lo puedan hacer ahora de manera completamente legal y Torus los está ayudando a hacer todo este trámite de manera gratuita, ¿correcto? Gratuita y sin compromiso de afiliarse con nosotros, ¿sabes? Porque luego muchas personas nos dicen, ay, pero, porque claro, Sí, nosotros, o sea, nosotros queremos que las personas que se afilien con nosotros es porque crean en nuestro proyecto, ¿sabes? No, no los queremos condicionar te tramito, no te cobro, pero pues te quedas acá, ¿no? claro. Entonces, tú lo dijiste hace rato, esta parte de los permisos, ese es nuestro activismo empresarial, de acercárselos a quien lo necesite, y por el otro lado, a partir de la asociación
y enseñarles los beneficios que tiene de estar afiliados, pues eso ya es una decisión de cada persona, ¿no? También estamos aquellas personas interesadas y que ya tengan autorizaciones sanitarias y quieran formar una asociación civil, también los estamos ayudando, ¿no? También sin costo, ¿no? Nada más hay que pagar el, el notario y yo te digo, a mí nuestro notario nos costó 18,000 pesos y el abogado, ¿no? O sea, le pagamos 20,000 pesos. Entonces, nosotros nos conformamos como Y te digo algo bien chistoso, yo no tengo autorización todavía. Me van 3 veces que me la rebotan. Bueno, una, que me pasó el tiempo, otra, un error, y ahorita ya estoy esperando mi sentencia de la última que tramité. Y tengo hace 8 meses que volví a tramitarla y ya nada más estoy en espera de sentencia, que espero que el juez no vaya a votar porque aparte te digo que no todos los jueces votan a favor, aunque ellos mismos fueron los que hicieron la declaratoria, no sé, tal vez un 5 o 10% votan en contra, ¿no? Entonces, pero claro, entonces pero yo creo esto, ¿no? Digo, si es un trámite administrativo y si llevo ya 3 años intentándolo, ¿no? Entonces eso también creo que puede ayudar al rato, tal vez inclusive si me la vuelven a negar para apelar esto y que te digo que lo que nosotros buscamos es que sea un trámite rápido, ¿no? O que a través de que te puedas afiliar a alguna asociación, y que las asociaciones pasen ese registro de las personas, ¿no? Pues esa es otra vía que estamos buscando y apoyar a Exactamente. otras asociaciones para que podamos unirnos. Y yo creo que si somos muchas asociaciones y lo empezamos a hacer bien, pues creo que ese podría ser el camino a una buena regulación a través de asociaciones canábicas. Completamente, completamente. Muy interesante todo lo que está sucediendo. Así que ya saben, amigos, los que estén viendo el episodio y quieran tramitar su permiso de consumo, cultivo, transporte y transformación de cannabis dentro de México, pues contacten a los amigos de Torus y por ahí les dejan un mensajito de que vinieron después de ver este episodio de Iguanamar en Educana Online. Oye, Luis, hemos hablado también de estos impactos positivos, de cómo este activismo empresarial. Ahora, ¿cómo crees que ha afectado positivamente el proyecto de Torus a nivel local, a estas comunidades en Guerrero? Pues mira, en esos 4 años, te soy sincero, tampoco, no es que, porque digo, con todo el tema ilegal y con la formación de la asociación, no es que llevamos esos 4 años cultivando kilos y kilos, ¿no? Pero creo que ha apoyado mucho en el tema por lo menos, de comunidad, de tener ya una esperanza que viene un proyecto, ¿sabes? De que se está viendo que puede ser algo que va a funcionar, porque ahorita eso es lo que estamos haciendo. Ahorita vamos a declarar todos los cultivos ante Cofepris. Entonces yo creo que se va a venir algo bien interesante ahorita, pero yo creo que sí o sea, creo que tienen muchas expectativas y muchas esperanzas de que esto va a tener muchos impactos, pero todavía es muy pronto para medirlo porque es algo realmente que estamos empezando a llevarlo ya a esta formalidad. Entiendo, pues creo que entonces estás en buen momento para documentarlo todo, Luis. Yo Sí. soy muy, muy fiel creyente del valor de documentar las cosas y lo que pueden aportar de valor luego cuando pues compartes esas ideas con otras personas. Porque imagínate qué padre, ¿no? Nos vamos a sentir ahorita como asociación, que yo esperemos que ahorita ya en menos de un mes y medio, ya podamos estar inaugurando esta primaria en una comunidad donde no había escuela. Entonces imagínate que a partir del cannabis se pueda brindar educación, ¿no? Total, Conocimiento, perdón, to- conocimiento. Totalmente, totalmente. Oye, pues creo que ya tocamos un poquito un tema de perspectivas futuras. Me comentabas que no ves mucho una regulación sucediendo en los próximos 6, 8 años, porque la verdad es que no ha habido ninguna bandera canábica dentro de los partidos políticos o candidatos hacia las próximas elecciones presidenciales. Para las personas que estén viendo, hoy es 23 de noviembre de 2023, así que para que tengan una idea, pueden estar viendo este episodio en el futuro y ya podemos tener una ley de repente. Pero dices que no lo ves sucediendo. Pues Sin ahorita embargo, vienen elecciones, entonces no. exactamente. Entonces no lo ves sucediendo en ese periodo, ¿sabes? Aprobándose una ley de uso o consumo digamos, de uso adulto en México. Pero ¿qué sí ves sucediendo
¿Hacia dónde ves evolucionando todo esto? Porque sí está efervescente. La comunidad, fuimos a las ferias canábicas de este año, nos topamos, Taurus tenía unos stands muy grandes, vimos marcas internacionales, vimos creadores de contenido, vimos tarimas, vimos desfiles de moda canábica, vimos premiaciones de copas canábicas, hemos visto marcas de extractos, hemos visto de todo como si una industria, como si hubiera industria legal. Y esto está apenas en este pequeño mercado gris donde estamos encontrando las maneras para meternos. Entonces, ¿cómo ves el panorama Mira, del cannabis en México en los próximos 5 años? yo creo que hay mucha tolerancia del gobierno. Yo creo que el gobierno sabe que nos ha fallado en proporcionarnos una regulación. O sea, ni siquiera el tema del cannabis medicinal está bien hecho porque no sé si supiste, así lo vamos a tocar rapidito, se genera, cuando sale el gobierno anterior, se generan unos lineamientos con los cuales nosotros tenemos una empresa que se llama Natural Labs, obtuvimos 11 permisos de importación que al día de hoy no hemos podido importar un solo gramo. este, Esos lineamientos llega el gobierno y dice, no, esos lineamientos fueron ilegales y pum, los quitan, los retiran y empiezan a trabajar en un reglamento que salió en el 2021. Pero este reglamento viene incompleto porque este reglamento solo contempla el cannabis con fines medicinales y dentro de lo que se hizo fue que en el 245 anteriormente estaba en la fracción 1, que es aquellas sustancias que no representan ningún beneficio a la salud y generan mucho riesgo a la salud. Entonces desclasifican el cannabis de ahí y ahora lo ponen como una molécula. Entonces en la fracción 2 ponen todo aquello que tenga arriba de 1% de THC, queda en esa fracción, que son donde entran todos los medicamentos, que son aquellas sustancias que sí tienen un beneficio a la salud, pero también generan un riesgo para la salud. La fracción 4, que es aquello que tiene menos del 1% de THC, que podríamos decir que es donde entran los remedios herbolarios, y la fracción quinta, que es con esa fracción que es donde nosotros obtuvimos nuestras autorizaciones para importar materia prima de CBD y también CBG. Ahí es aquello que tiene menos del 1% de THC y que tiene usos industriales. Pero los usos industriales para la COFEPRIS son cosméticos, suplementos alimenticios, bebidas. Entonces yo todavía en una carta que le escribí al presidente le dije, si no se hace bien esta regulación, se va a crear todo un mercado negro, ¿no? Pero digamos ahora ya no es negro, digamos tradicional, regulado. Entonces, creo que el gobierno sabe que ha fallado con estas leyes, creo que existe toda esta permisibilidad, creo que el gobierno sabe que ya están estas herramientas de cultivo, entonces, pues yo creo, y el tema es que tal vez muchos ya se están sintiendo cómodos así, ¿no? Al final ya tienes tu permiso y dices, pues yo ya con esto ya estoy, ¿no? Entonces yo lo que veo para los próximos años ahorita es esto, ¿no? Que la creación de estas asociaciones de cultivo, porque, porque recuerda que lo único que no se puede hacer es vender. Entonces, cualquier persona que venda ahorita está incumpliendo, está cayendo en un delito, ¿no? Como no estamos nosotros, ¿no? Porque, digo, ya tenemos nuestra acta constitutiva, tenemos nuestro tema con nuestro registro en Hacienda, ya nos van a entregar ahorita también nuestra cuenta bancaria, que también fue todo un tema que nos la pudieran aprobar, ¿sabes? Entonces, yo esto es lo que veo, es algo que ya tenemos, es algo que creo que es por lo que hay que seguir luchando, que las personas se unan, que creen sus asociaciones, porque creo que va a ser el camino para poder presionar para que sí haga una buena regulación que le convenga al país y sobre todo a las bases. Completamente, Luis. Estoy de acuerdo contigo. En verdad, incentivo a las personas a que se asocien, creen sus asociaciones o se unan a las asociaciones disponibles como Torus, que saquen sus permisos, que también es una forma de activismo y de quitarse en realidad un peso de encima de sentir que estás rompiendo la ley. Exacto. Luis, nos quedan 10 minutos del episodio público, luego nos vamos a quedar un ratito más para compartir probablemente unos humitos o unos vapores en ese episodio privado. Entonces vamos a aprovechar estos 10 minutos y se nos quedan varios temas. El que quiera ver a Luis de nuevo en Iguanamar Podcast para una parte 2, por favor dejen ahí en los comentarios para poderlo invitar de nuevo, porque se nos quedaron varios temas de emprendimiento, hablar un poco más de mundo verde, hablar
de Endonatura Labs, justamente lo comentabas. Quería hablar también de yo recuerdo haber visto de ti por primera vez todos estos temas de automatizaciones de sistemas tecnológicos, de Edén, automatizaciones de cultivo. ¿Cómo se llamaba ese? ¿Cómo se llama? Edén. Ganeden, ahí en Instituto RIA, en el diplomado que tomamos de cultivo, fue cuando yo te conocí, por cierto, y era de nuevo de las primeras personas que yo veía, por ejemplo, el término déficit de presión de vapor en temas específicamente de cultivo, yo lo descubrí en este curso contigo y viendo justamente este robot. Yo ahí estaba todavía en proceso de investigación para fundar Educana y armar los cursos, por ende me estaba empapando mucho de todo el conocimiento posible para poder redactar unos cursos pues bien sólidos de todo este tema. Y fue las primeras veces digamos, escuché hablar del déficit de presión de vapor y hoy en día, pues no, yo cultivo desde ese entonces. Hoy en día no hay manera que yo no cultive sin saber y estar monitoreando no solamente humedad y temperatura, sino la relación entre ellos para justamente estarle pegando al valor correcto del déficit de presión de vapor en las distintas etapas. Y esto lo hacías tú con Ganeden. Sí, es un ingeniero mexicano, un ingeniero de mecatrónica, mi súper amigo, se llama Homer, y él un día llegó a la tienda y de repente yo le vi en su aplicación que ya traía todo ese sistema, le dije, a ver, ¿dónde compraste esto? Me dice, no, yo lo estoy haciendo. Y así fue, y empezamos, lo seguimos desarrollando. eh, Te digo, lástima, desgraciadamente el mercado en México todavía para el cultivo no da. El mercado en Estados Unidos en este momento está colapsado, pero pues tenemos ese desarrollo tecnológico, tenemos también incursioné en una fábrica para compostar fibra de coco, porque yo cultivo con coco, se llama Acapulco Gold. Me fui a China a formar toda una marca que se llama Green Rhino fuimos a visitar un montón de empresas para poder surtirnos al mundo verde, Armarios de cultivo. varios de cultivo, pusimos un banco de semillas, son varias cositas que hemos estado y que también, eso a veces digo que pues no, yo creo que estaba todo muy bien porque ya todo estaba, o sea, a veces me pongo a pensar, ¿no? Porque ahorita todos esos emprendimientos los tuvimos que parar porque no están las condiciones para llevarlos a cabo. Pero creo que si hubiera pasado esa ley, pues creo que sí nos hubiera puesto en una posición muy adelante. Sí, sí, definitivamente. Y yo ya desde el punto de vista emprendedor, yo creo que todos estos emprendimientos, iniciativas, por más dormidos que estén algunos, en verdad sí son posición, sí son posicionamientos, sí son aporte, y lo hace a uno aprender y seguir en justamente este grinding, este abrirse camino en una industria que todavía no existe y de alguna manera creo que somos pioneros en esos aspectos. Bueno, yo más bien desde el lado comunicativo y educativo no. ¿No? Definitivamente no tengo la trayectoria que tienen ustedes, pero, pero sí, se va a poner interesante, en verdad, Luis, todo en los próximos años con todos estos modelos de asociaciones canábicas. Y creo que, creo que van a despertar varios de estos emprendimientos muy pronto y ojalá podamos hacer algo juntos por ahí con eso. Ahora, te quería preguntarte, ya que nos quedan 5 minutitos del episodio público, acerca de las plantas y los cultivos, porque entiendo que están manejando distintas calidades y me pareció interesante la manera de esquematizar esto. Al final tienen calidades de exterior, calidades de invernadero y calidades de interior. ¿Nos puedes comentar un poquito de cómo son estas operaciones y de la genética, si es posible? Sí, pues fíjate, ahorita como tocabas, ¿no? El tema de la tecnología. A mí, si bien soy licenciado en Administración de Empresas, pero también estuve estudiando 6 semestres de Ingeniería Bioquímica Industrial, entonces la ciencia siempre me ha apasionado. Y siempre lo hemos visto a través de eso, ¿no? Como tú dices, que si del déficit de vapor de presión, que si el par o la radiación, o sea, tratar de entender todos esos entornos, ¿no? Entonces, y yo te digo, yo hace 12 años yo empecé como cultivador de interior, ¿no? Por las condiciones, que no, aparte no podías hacerlo de otra manera. Entonces, y a partir de que estamos en la sierra, entonces en la sierra estamos haciendo todo lo que es exterior e invernadero, ¿no? Y, ¿cómo se llama? Ahí lo que estamos haciendo, nuestros invernaderos son con maderas recuperadas, suelos vivos, todo el 90% de los insumos son producidos en sitio. Algo que sí podría yo agradecer a este gobierno fue dentro del programa Sembrando Vidas, pues toda esa capacitación que se les dio a las personas allá arriba para cambiar de los cultivos
eh, agro, o sea, con minerales, hacerlo todo con suelos vivos, compostas, bocachis. O sea, creo que esa parte del programa de Sembrando Vidas es muy interesante porque, por ejemplo, no usamos nada de pesticidas, estamos usando bioles, estamos usando caldo sulfocálcico, y esto no lo sabían hacer las personas, entonces este Claro. programa les enseñó. Entonces, eso me encanta porque con esa manera podemos trabajar de una manera con agroecología regenerativa. Ahora, en el tema de interior, en lo personal yo uso una técnica orgánico mineral, ¿no? Mucha gente a veces me dice, ah, eso no es posible o eso no se puede hacer. Claro que se puede porque si bien las plantas, por ejemplo, a diferencia de un cultivo de suelo vivo, donde las plantas tienen que llevarse todo tardan en descomponerlo, mineralmente la biodisponibilidad es inmediata, ¿no? Pero aparte uso aminoácidos, enzimas, ácidos húmicos, ácidos fúbicos, microorganismos. Entonces aquí lo que hacemos es nada más ser muy conscientes con nuestros lixiviados, que no se vayan al desecho, ¿sabes? Entonces lo usamos para nuestros propios huertos, o sea, esa es la diferencia, pero así es como cultivamos Oye, estas ideas. esa parte va a estar muy interesante. Los que quieran tener de nuevo a Luis por acá, pues dejen un comentario para tener un segundo episodio, porque en verdad todo este tema de ese Puro enfoque. cultivo. Exactamente, para hablar puro de cultivo y hablar todo este rollo de que en verdad no estaba al tanto de lo que me comentaste que hizo el gobierno para empezar a implementar más técnicas de permacultura y suelos vivos y alejarse un poco de las prácticas agrícolas anteriores que estaban afectando bastante nuestros suelos. Y eso es un tema que a mí me apasiona muchísimo y que me encantaría seguir conversando. Entonces, pues les agradezco a todas las personas que se hayan unido a este episodio. Por favor, Luis, antes de despedirnos, ¿dónde te consiguen en redes sociales o cómo se contactan con ustedes? Ah, pues nos pueden checar ahí en nuestras redes, ahí están todos nuestros datos, es Torus-AC en Instagram, ahí es donde nos Listo. Y tienen una página web también, ¿cierto? Ah, sí, la página web es torusac.org. Ahí están los Ahí, correos y teléfonos de contacto y todo. ahí lo tienen, amigos. Visiten la página web que creo que les va a ayudar a comprender mucho más todo lo que están haciendo en Torus AC. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias a todos los que se unieron por acá. Tú y yo nos quedamos en 20 minutitos más de episodio privado para compartir allí, ¿va? Listo, Calixto, bien. Va que va. Listo, amigos, seguimos.